Te agradecemos, Señor, por todo lo que tú nos das, por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Ilumina nuestra mente, nuestro corazón. Ayúdanos a reflexionar sobre los tiempos en los que vivimos. Ayúdanos, Señor, a tomar muy en serio las palabras de tu Hijo Jesús. Y te rogamos que en esta hora nuestra mente se despeje de cualquier situación que estemos viviendo en el trabajo, la escuela, nuestro hogar. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Marcos. Okay. Estamos en Marcos, capítulo 13, y estamos básicamente a 3 capítulos de terminar el Evangelio según Marcos. Sin embargo, no se emocionen porque son capítulos muy largos y muy profundos, de manera que vamos a tratar de abordarlos de la mejor manera. Pero entrando al capítulo 13, después de que Cristo fue cuestionado por los religiosos de la época, y después de que Cristo pusiera de manifiesto que la religión y el mundo de aquellos días vivía en la exterioridad, vivía sumido en la religión, el materialismo, sin Dios, también se presenta a una mujer viuda, víctima de la autoridad que los escribas habían ejercido sobre ella. Y entonces Cristo aprovecha, después de hablar de esta viuda, aprovecha para abordar un tema de suma importancia, que tiene que ver con los acontecimientos finales. Quiero que vean conmigo, por favor, el capítulo 13, verso 1 y verso 2. Dice así: Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. El templo de Jerusalén es el lugar, o fue el lugar más importante para el pueblo judío desde que se levantó por primera vez. Antes de que se levantara un templo, los judíos adoraban a Dios en una especie de carpa. ¿Alguien sabe cómo se llamó? El tabernáculo de reunión. Y en esa carpa o en ese tabernáculo, Dios colocaba su presencia y el pueblo se veía beneficiado de la presencia de Dios con ellos. Con el tiempo, Dios levantó a un rey llamado Salomón, que visualizó que era necesario construirle a Dios una casa firme. Y fue el rey Salomón quien levantó el primer templo en Jerusalén. Un templo que, por cierto, era hermoso, glorioso materialmente hablando, una maravilla de la arquitectura de la época. Pero en el año 605 a.C., el rey Nabucodonosor invadió Jerusalén, saqueó el templo y posteriormente lo dejó en ruinas, lo destruyó por completo. O sea que el gran templo de Salomón se destruyó gracias al rey Nabucodonosor. Con el tiempo, unos hombres llamados Esdras, Nehemías, Zorobabel, tuvieron a bien pedir permisos a los medo-persa, reino que estaba vigente en aquella época, para que les permitieran regresar, reconstruir el templo, reconstruir la ciudad de Jerusalén y así restaurar el culto judío, el culto a Dios.
Con el tiempo se levantó otro rey, pero ya del Imperio Romano, conocido como Herodes el Grande. ¿Lo han escuchado? Sí, ese que mandó a matar a los niños en tiempos de Jesús. Herodes el Grande era apodado el León, y en el buen sentido de la palabra lo era. Era un hombre sabio, un hombre sagaz, astuto, un político, un negociante, una persona muy astuta. Y el templo que Esdras y Nehemías dejaron en obra negra, el rey Herodes lo mandó a ornamentar, lo mandó a engrandecer e hizo de ese templo una maravilla que el Imperio Romano se quiso apropiar. Sin embargo, Herodes hace esto para congraciarse con los judíos de la época, aunque él no era judío, ¿se entiende? Era una estrategia política. El templo de Jerusalén, que está en pie en tiempos de Jesús, es el templo que mandó a embellecer el rey Herodes. Por eso en la historia también al templo de Jerusalén, que estuvo en pie en tiempos de Jesús, se le conoce como el templo de Herodes. Era una de las maravillas del Imperio Romano, era gigante, era espectacular, los viajeros pasaban y quedaban atónitos con esa gran maravilla que era el templo. Y los judíos también estaban muy contentos y muy orgullosos, porque después de tantas guerras, tanta crisis, tanta adversidad, han triunfado y tienen en su acrópolis, que es Jerusalén, un templo donde adorar, donde está la presencia de Dios. Pero déjenme recordarles, ese templo, capítulos atrás, Cristo había dicho, era una cueva de ladrones. Era un mercado, era un lugar donde se practicaba la rapiña, la corrupción. No era precisamente lo que Dios esperaba del templo. Y tal vez recordemos un poquito lo que dijo Salomón: los cielos de los cielos ni siquiera te pueden contener, cuanto más esta casa que yo he levantado. Así que los discípulos en el verso 1 y 2, influenciados por el materialismo, la exterioridad, la religión vacía de la época, le quieren presumir a Jesús la grandeza de ese templo, un templo maravilloso. ¿Y qué le dijeron? Versículo 1, saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos, todos juntos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios, nada como este gran templo, Señor. Jesús respondiendo le dijo, todos juntos: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. La declaración de Cristo es escandalosa, porque hablar de la destrucción del templo es tocar fibras sensibles, es hablar de cautiverio, es hablar de masacre, es hablar de esclavitud, es hablar de violación. Hablar de la destrucción del templo es traer las memorias más terribles, más crueles que el pueblo judío había ya experimentado por los caldeos, por los griegos, por los medo-persa. Pero que Cristo diga que el templo va a ser destruido otra vez, al punto de que va a ser quitada piedra por piedra, eso solo puede significar una cosa: si el templo llega a su fin, es porque llegará también el fin del mundo o el fin de los tiempos. Es decir, los apóstoles no pueden concebir la existencia de un mundo o la existencia de un pueblo de pacto como son ellos, sin la existencia de su templo. De manera que ellos de manera inmediata empiezan a relacionar el fin del mundo, el fin de los tiempos, con la destrucción de su templo. Porque si Cristo lo ha dicho, va a pasar. Pero si va a pasar, en la mente de los apóstoles se formula la siguiente idea: es porque el fin de los tiempos llegará en ese momento. Ahora, si ven conmigo, en el versículo 3, pareciera que ellos escucharon esa declaración de Cristo, los discípulos, fueron de camino al Monte de los Olivos, y en el camino iban reflexionando sobre esa declaración escandalosa. Y ya estando todos sentados ahí en el Monte de los Olivos, dice el verso 3, y se sentó en el Monte de los Olivos frente al templo, o sea, la declaración sigue viva, sigue fresca, y dice el versículo:
Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, que eran los más cercanos a Cristo de los apóstoles, le preguntaron aparte, porque esto es algo un poco delicado, algo que puede causar ruido. ¿Qué le preguntaron? Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿En referencia a qué? A la destrucción del templo. Queremos saber, maestro, no cómo, sino cuándo serán estas cosas. ¿Cuándo el templo será destruido piedra por piedra? Porque nosotros estamos tal vez aterrados, espantados. Estoy queriendo traer la viva imagen de los apóstoles. Pero la pregunta no termina ahí, le hacen otra pregunta. ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas, o cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? No solamente queremos saber cuándo, sino también queremos saber la señal o las señales de cuando la destrucción del templo esté cerca. Acuérdense, en la mente de los judíos, en este punto, los apóstoles están relacionando el fin de los tiempos con la destrucción del templo. Debo mencionar como adelanto que el templo de Jerusalén fue destruido unos 35 años después de que Cristo lo profetizó. O sea, Cristo muere por ahí del año 30, 33, y el templo es destruido en el año 70 por el emperador Vespasiano, comandado el ejército por su hijo Tito. Y fue destruido el templo de tal forma que se quemó por dentro, el oro y las piedras preciosas se fundieron, y claro que esos metales preciosos no se iban a desperdiciar, ¿o sí? Pero para poderlos extraer, el Imperio Romano tuvo que quitar piedra por piedra. Eso como adelanto. Pero Cristo les dice, antes de llegar a ese punto de la destrucción del templo, en el verso 5, lo siguiente. Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Noten, Cristo está diciendo, quiero decirles lo que va a caracterizar a este mundo antes del fin. Claro que les voy a explicar también el cuándo de la destrucción del templo, pero como advertencia escuchen, antes del fin se van a levantar muchos en mi nombre, diciendo que son el Cristo que ha regresado, y a muchos van a engañar. Verso 7. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, todos juntos, pero aún no es el fin. Otra declaración clave: van a escuchar cosas escandalosas en el mundo, como que hay guerras, rumores de guerras, catástrofes, etc. Y tal vez mucha gente en el ámbito cristiano dirá: el fin está cerca. Pero escuchamos a Jesús, ¿qué dijo? Aún no es el fin. Eso no indica nada. Versículo 8. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. No es el fin todavía, todo lo contrario. Principios de dolores, una expresión que se usaba para aludir a las contracciones que experimentaba una mujer antes de dar a luz. Y ustedes saben que las contracciones o los principios de dolores en una mujer son cada vez más frecuentes y más intensas a medida que se acerca el alumbramiento o el parto. De manera que Cristo está diciendo, esto no significa que el fin va a llegar de manera inmediata, pero sí les digo que todas estas cosas van a ir en aumento y en frecuencia a medida que se acerca el fin. Versículo 9. Pero mirad por vosotros mismos. Y aquí se dirige a sus discípulos. Porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis,
sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Hermanos, todo esto en el contexto de la fe. No solamente es un caos moral y social, todo esto se da en el contexto de la fe, en la esfera del cristianismo. Versículo 13, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Yo quiero que noten que Cristo no es muy alentador con respecto al fin de los tiempos, y tampoco nos miente para que nosotros sigamos buscando su palabra, su camino, sino que Cristo es muy claro, es muy concreto y nos dice: el mundo se va a poner feo, y los que más van a sufrir dentro de algunas áreas, en algunos contextos, son ustedes que profesan mi nombre. Ahora, hay expresiones claves, verso 7 al final, pero aún no es el fin. Segunda expresión clave, verso 8, principios de dolores son estos. Y última expresión clave, versículo 13 al final, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. De manera que esta sección, si la extraemos y la examinamos de manera aislada, tiene un tema medular, lo concerniente al fin de los tiempos. Por eso hoy vamos a reflexionar sobre un panorama de los últimos tiempos. Solamente vamos a dar un panorama, una breve introducción sobre los últimos tiempos. Y quiero que hagamos una pregunta. Voy a arrojar una pregunta al aire. ¿Cuándo iniciaron los últimos tiempos? ¿Iniciaron en el 2012, como lo predijeron los mayas? ¿O en el mes 6, día 6 del 2006, como algunos sugerían? ¿O los últimos tiempos van a iniciar con un rapto secreto y una gran tribulación cuando se levante un gobernador mundial que será un anticristo? Pues no. Si usted puso atención a la lectura que hizo nuestro hermano Eric, el apóstol Juan dice: hijitos, ya es el último tiempo. Y eso lo dijo el apóstol Juan hace 2000 años. ¿Cómo dice el texto que nos aprendimos ya de memoria? El tiempo se ha cumplido. Por una parte, eso significa que la llegada del Mesías tan esperada ya vino. Y con eso se abre la puerta al periodo que se conoce en la Biblia como los últimos tiempos. Pablo también le dice a los corintios: todo lo que se escribió antes para su enseñanza se escribió para todos ustedes que han alcanzado los fines de los siglos. De manera que los últimos tiempos se inauguraron con la llegada de nuestro Mesías, especialmente con su resurrección. Pero el golpe que definitivamente marca de manera palpable que los últimos tiempos han llegado es precisamente lo que tenemos en el capítulo 13, verso 1, la declaración de que un templo sería destruido. No solamente es el fin de los tiempos, es el fin de una era, el fin de un culto, el fin de una forma, el fin de un pacto. Pero pongan atención, por favor, en el pasaje que vamos a considerar, porque hay ciertas cualidades que debemos tener muy claras con respecto a los últimos tiempos. Bueno, una cosa son los últimos tiempos, estamos viviendo en ese periodo, y otra cosa es el fin. El fin no ha llegado, ¿estamos de acuerdo? El fin va a llegar cuando llegue el fin, valga la redundancia. Cuando se acabe nuestro universo, cuando se acabe esta realidad, cuando no exista más vida en este planeta, cuando el planeta colapse, entonces llegaremos al fin. Pero los últimos tiempos como periodo ya lo estamos experimentando desde hace 2000 años aproximadamente. Ahora, no es raro mencionar que nuestro mundo está colapsando de manera gradual, ¿o no? Socialmente, moralmente, espiritualmente y físicamente nuestro planeta está colapsando. Los calores, las inundaciones, los terremotos. Nuestro planeta va a llegar a su fin, no será eterno.
Es un mundo físico, finito, creado por Dios con un propósito, pero nuestro planeta va a colapsar y toda la humanidad también. No debería darnos terror si nosotros conocemos la Escritura y somos de Cristo, porque nosotros tenemos una esperanza. Pero en las palabras de Jesús, Él dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Bueno, veamos algunas cualidades en este estudio sobre los últimos tiempos. Número 1, por favor, lo ponemos en pantalla. Son acontecimientos, todo lo que acabamos de leer, escuchen bien, son acontecimientos que caracterizan a los últimos tiempos, pero no indican el fin del mundo. A ver si se entiende un poquito el punto. Todo lo que acabamos de leer son cualidades o características ¿de qué? De los últimos tiempos. O sea, desde que Cristo se fue en la ascensión hasta que Cristo regrese. Pero no son indicativo de que ya el fin está cerca. Hay muchos hermanos que ven mucho las noticias. Dicen, hay una guerra por Rusia, hay una guerra por Venezuela, hay un terremoto allá en África, hay una peste en tal lugar. Hermanos, Cristo viene pronto, no pasa de estos años, estamos cerquitita. Y aunque el sermón suena muy bonito, la Biblia no dice eso. Todo lo contrario. Cristo lo que dice es que todas esas cosas, terremotos, guerras, pestes, hambres, inmoralidad, colapsos, forman parte de lo habitual, de lo normal de los últimos tiempos. Eso es lo que va a caracterizar a nuestro mundo. ¿Qué dice el versículo 7 al final? Pero aunque ocurra todo eso, dice, aún no es el fin. Llegó la pandemia, pero eso no significa que ya es el fin. Hay terremotos, pero no significa que ya sea el fin. El que se den guerras por doquier en el mundo, en Israel, en Medio Oriente, es algo normal que caracteriza nuestra era, pero aún no es el fin. Así que dejemos en claro ese primer punto. Son características de los últimos tiempos, pero no indican el fin del mundo. ¿Estamos claros con eso? Que Israel entre en guerra, ¿significa que el fin ya está cerca? No tiene nada que ver. Yo no sé por qué algunos hermanos le llaman el reloj profético de Dios. Para empezar, no es correcto. Y el reloj profético de Dios es lo que dice su palabra, especialmente lo que enseñó Jesucristo. Así que dejemos muy en claro, son cualidades de los últimos tiempos. Todos estos eventos espantosos caracterizan los últimos días, pero no indican que el fin está cerca. ¿Sale, vale? Leamos por favor versículo 5 en adelante. Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigas de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, no se espanten, hermanos, no se escandalicen. El internet no tiene razón, los predicadores no siempre tienen razón, los hermanos no siempre tienen razón, pero Cristo tiene razón o no. Así que no se espanten, porque es necesario que eso suceda o no. Eso va a acontecer, es algo normal en esta época del fin, pero aún no es el fin. El fin no es indicado por estos acontecimientos. Punto número 2. Son acontecimientos que irán en aumento y también en intensidad. Y hay una expresión clave. La vamos a leer en el capítulo 13, por favor. Vean conmigo el 13:8. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares. Y miren que nos ha tocado varias veces, ¿no? Y habrá hambres y alborotos. ¿Qué dice? Principios de dolores son estos. O sea, los acontecimientos que tenemos en el capítulo 13, en la sección que estamos leyendo, irán aumentando, irán increciendo en cuanto a su intensidad y frecuencia. ¿Cada cuánto vamos a tener guerras? Cada vez más intensas y cada vez más frecuentes. ¿Cada cuánto va a colapsar, nuestro planeta en cuanto a su ecosistema? Cada vez va a ser más frecuente
y cada vez va a ser más intenso. Cada cuánto se va a experimentar el hambre, alborotos, enfermedades, plagas, pandemias en nuestro mundo. Pues a medida que se acerque el fin va a ser más frecuente y va a ser más intenso. Y la expresión que tenemos ahí, principios de dolores honestos, vuelvo a reiterar, es una expresión que se usaba para hablar de las contracciones que una mujer experimentaba, que cada vez se hacían más frecuentes, ¿o no, hermanas? A medida que se acerca el parto, pero cada vez son más frecuentes, pero también son más dolorosas, son más intensas. Tal vez en la década de los 90 o los 80 encontraban un cuerpo muerto en la calle y la gente quedaba espantada. Era noticia estatal o nacional, tal vez. Hoy día podemos encontrar 2, 3 fosas en Jalapa o en el estado de Veracruz, y eso es muy normal. Y no porque sea normal, sino porque como va increciendo la maldad y va creciendo todo lo que tenemos aquí descrito, es algo que se nos hace muy normal, muy cotidiano, pero no es así. El texto sí nos está indicando que esto va a ser cada vez más frecuente y más intenso. Vean también conmigo, punto número 3. Son acontecimientos universales. No son acontecimientos que solo ocurren en una región. Hay hermanos que dicen, estemos atentos a lo que pasa en Israel. Yo no sé por qué dicen eso. No sé la verdad por qué dicen eso. Estemos atentos a lo que pasa en Medio Oriente. No hay base bíblica para estar atentos a ello. En todo caso, deberíamos estar más atentos a lo que pasa en nuestro país. O cuando Israel entra en guerra, no sé si han escuchado esta idea de hermanos, Israel está en guerra con Siria, Líbano, Jordania, Egipto, estemos orando para que Israel gane. Y entonces no oramos para que los otros también ganen. ¿O no es mejor orar para que se acabe la guerra? El punto es que estas ideas son ideas absurdas que vienen de posturas cristianas antibíblicas y que han distorsionado la mente y el conocimiento de muchos hermanos en nuestra época. Sin embargo, en el punto número 3 hay que enfatizar que todos estos son acontecimientos universales que van a ocurrir en cualquier lugar del mundo, al menos en la sección que estamos leyendo. Por ejemplo, vean el versículo 8, ¿cómo dice? Se levantará nación contra nación. ¿Eso en dónde ocurre? En cualquier parte del mundo, ¿o no? ¿México ha estado en guerra? Muchas veces, ¿no? Ahorita ya no, pero antes sí. Y qué bueno que ahorita ya no, porque no tenemos mucho armamento, ¿no? ¿En Europa ha habido guerra? ¿En África? ¿Sudamérica? ¿Asia? ¿Medio Oriente? Las guerras ocurren en cualquier lugar. ¿Ven el versículo 8 también? Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos ¿en dónde? En muchos lugares. Son acontecimientos globales, universales. Noten también conmigo, por favor, el versículo 10. Todos juntos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Un acontecimiento universal. Entonces, hermanos, dejamos muy en claro ya algunas cosas, ¿no? Estos acontecimientos caracterizan el fin de los tiempos, pero no indican el fin del mundo, ¿sale? Número 2, estos acontecimientos irán en aumento y en frecuencia a medida que se acerca el fin. Y tercer punto importante, son acontecimientos universales que ocurren en cualquier lugar. Avancemos. Punto número 4. ¿Cuáles son los acontecimientos que caracterizan al fin de los tiempos? Bueno, ya leímos, ¿no? Pero ¿cómo ven si los clasificamos? ¿Les parece? Sí los tenemos clasificados, ¿verdad? En incisos. Inciso A. El surgimiento de falsos cristos. Vean el verso 6. Primero Cristo dice en el 5, mirad que nadie os engañe. Con respecto al concepto anticristo, ¿alguna vez lo han escuchado? Hasta películas salieron, ¿no? Del anticristo. ¿Y cuál es la idea que tenemos del anticristo? La gente piensa que el anticristo es un dictador, un gobernador mundial que se va a levantar, que va a dar una sola moneda, un solo gobierno, que va a unificar a todas las religiones de manera tramposa y mañosa, y que va a provocar una persecución brutal a todos los cristianos en todo el mundo. Pero esas ideas, ¿de dónde salen?
Salen de personajes históricos que ya pasaron por la historia, que ya murieron y que sí fueron anticristianos, estaban en contra de Dios y en contra de Cristo, pero en su mayoría todos estos que aparecen en Daniel, que aparecen en Apocalipsis, que aparecen en cualquier otro documento, son personajes que ya murieron, dejaron de existir. Les menciono algunos: Antíoco Epífanes, un anticristo griego que profanó el templo. Otro que tenemos por ahí fue el rey Nabucodonosor, que también fue una especie de anticristo. Tenemos también a Tito, en el año 70, que destruyó el templo. Y tenemos a Domiciano, que persiguió a los cristianos en la década de los 90, en el primer siglo. Esos son los referentes de anticristos poderosos, que eran reyes, gobernadores. Sin embargo, quiero preguntarles, Cristo Jesús, el Hijo amado del Padre, a quien debemos oír, cuando habla de los acontecimientos finales, ¿en algún momento habla de un anticristo mundial? ¿En algún momento dijo eso Jesús? Tengan cuidado porque se va a levantar uno en particular. ¿Dijo eso? ¿O habló de muchos? Vean el versículo 6. Porque vendrán muchos en mi nombre. No es uno, sino muchos. Y en todo caso, muchos de estos ni siquiera son poderosos en el ámbito económico y bélico. Son personas con influencia religiosa que no solamente son falsos profetas, sino que se hacen pasar como Cristo o quieren tomar sutilmente el lugar que le corresponde a Cristo. Fíjense, en el contexto que leímos al principio con nuestro hermano Eric, el texto dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. En ese contexto, ¿quiénes son los anticristos? Personas comunes y corrientes, y tal vez más corrientes que comunes, que salen de nuestras mismas congregaciones, que niegan a Cristo con su vida, que llevan una vida muy normal negando a Cristo. Ahora bien, en el versículo aquí se habla de personas que de manera muy enfática niegan a Cristo, versículo 6, tomando su posición. ¿Han escuchado a personas decir, yo soy el padre espiritual de esta iglesia? ¿Qué están haciendo? Tomando una actitud que solo le corresponde ¿a quién? A Cristo. ¿Han escuchado a personas decir, por ejemplo, hay una secta hecha en México para nuestra vergüenza, que dice que su apóstol es el regalo más grande que Dios les ha enviado a este mundo, que por cierto está preso? Es una blasfemia. ¿O han escuchado a personas que tal vez simplemente son pastores, pero que con su actitud, con su autoritarismo, manifiestan que quieren tomar el lugar que solo le corresponde a quién? A Cristo Jesús. ¿Y qué nos dice Jesús en el verso 5? Nadie los engañe. Verso 6, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán ¿a cuántos? ¿Se ha preguntado por qué hay iglesias gigantísimas, muy grandes, que prosperan de un día para otro? Prosperan en el mal sentido de la palabra, que parecen más empresas, porque el texto de antemano dice que a muchos engañarán. Dice el versículo 7, inciso B. Otra cuestión que va a caracterizar nuestro mundo antes del fin, a los últimos tiempos, son guerras, terremotos, hambres y alborotos. Obviamente lo estamos estudiando desde la óptica de Marcos, porque Mateo también menciona pestes, por ejemplo. Pero aquí estamos hablando de situaciones que lastiman a la sociedad, que lastiman a las comunidades que habitamos este mundo. Y dice el versículo 7, si ponen atención, mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Si usted piensa que esto va a mejorar, no va a mejorar. Si usted cree que un presidente, un partido político, el capitalismo o el comunismo van a lograr que el mundo cambie, eso es imposible. Porque el problema del mundo no tiene que ver tanto con sus acciones, sino con su corazón, con la mentalidad del hombre, con un corazón vacío, sin Dios. Pero eso es lo que va a caracterizar a nuestro mundo: terremotos, guerras, hambres, pestes, alborotos. Eso es lo que vamos a estar viviendo constantemente. Inciso C.
Es el último inciso, ¿verdad?, de esta sección. Lo vamos a resumir todo en esto: persecución al cristianismo. Realmente nosotros no sufrimos persecución cristiana, ¿o sí? O a ver, levante la mano, ¿quién sufre persecución cristiana? Si usted sufre bullying en la escuela es otra cosa, ¿no? O en el trabajo. Pero no creo que sea persecución cristiana propiamente. Bueno, pero la persecución al cristianismo en las zonas de Medio Oriente, en regiones como Corea del Norte, en algunos países asiáticos, o en algunos estados de nuestro país como son Oaxaca y Chiapas, en las regiones más serranas, sí existe persecución al cristianismo. Y yo quiero que lean conmigo en qué consiste esa persecución. Vean el verso 9. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán. Bueno, eso le pasó muchas veces al apóstol Pablo, ¿no? Y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. ¿Por qué Dios permite la persecución? Vean el texto al final. Para que los altos mandos también tengan la oportunidad de ¿qué? De escuchar el evangelio de Cristo. Pablo sufrió persecuciones muchas veces. Y casi en todas estas oportunidades de persecución, Dios le permitió compartir el evangelio a Festo, a Agripa y a César incluso. Usted va a tener muchas oportunidades para compartir la palabra. La persecución no es algo malo propiamente. La persecución siempre va a ser una plataforma para poder extender el mensaje de Dios. Mataron al diácono Esteban, ¿se acuerdan? Y a razón de eso la iglesia de Jerusalén se diseminó por todo el imperio y estaban compartiendo el evangelio de Cristo. Pero noten el versículo 10. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Y noten que el texto no dice que todos se van a convertir, sino que el evangelio va a ser predicado en todo el mundo, en todas las naciones. Verso 11. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir. Es más, ni lo piensen, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Por cierto, esto significa que usted no debe estudiar la Biblia, porque de manera mágica, cuando usted esté enfrente de alguien al cual tiene que darle testimonio, usted va a hablarle del mensaje de Dios sin saberlo. ¿Significa que el Espíritu Santo va a ser nuestra tarea? No. De hecho, les quiero recordar que el Espíritu Santo nos habla y nos ayuda recordándonos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Así que es necesario estudiar la Santa Escritura, recordar las palabras de Cristo para que el Espíritu nos esté recordando todo eso. Vean por favor el versículo 12. Y el hermano entregará a la muerte al hermano. Esto en el contexto del cristianismo. Y el padre al hijo. Eso pasó en Israel en los primeros años, cuando se convertían a Cristo. Y eso pasa a la fecha en países que son extremadamente musulmanes. No importa si es tu hijo, tú lo vas a entregar para que lo ejecuten o lo castiguen por causa de su fe. Y dice el versículo: y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Verso 3. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Bueno, persecución al cristianismo, ¿no? Cosas un poco tristes, difíciles de llevar. Esperemos que nunca lo experimentemos aquí, a menos de que Dios crea que sea necesario. Pero terminamos con lo siguiente, y que es lo práctico de esta sección. Punto número 5. Y aquí quiero que me ayuden a responder la pregunta: ¿cuál debe ser nuestra respuesta ante lo que vivimos en los últimos tiempos? ¿Alguien quiere participar? No se preocupen, se puede. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta ante lo que estamos viviendo en estos días, en los últimos tiempos, en esta época tan difícil? Mantenernos firmes en la fe. Muy bien, hermano. ¿Algo más? Aferrarse. Pues sí, a Dios. Por supuesto. Claro, y todo lo que dicen es verdad. Voy a resumirlo con los siguientes puntos, ¿sale? Inciso A. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta?
permanecer en las palabras de Cristo. ¿Cuál fue la advertencia? Mirad que nadie los engañe. Y en consecuencia, escuchen lo que les voy a decir, dice Jesús, porque mis palabras van a ser la clave para que ustedes puedan encontrar victoria en medio de ese tipo de circunstancias. De hecho, se especula que en el año 70, cuando Jerusalén fue sitiada, que por cierto aparece más abajo, y fue destruida, las mujeres violadas, los niños asesinados y los que quedaron vivos esclavizados, la gran parte del cristianismo no sufrió. ¿Saben por qué? ¿Alguien sabe por qué? Porque se acordaron que Jesús les dijo que Jerusalén sería rodeada, sería destruida y llegaría a su fin. La advertencia que vamos a leer dentro de 8 días, el que esté en el campo, no vuelva a su casa, ¿se acuerdan? El que está en la azotea, no descienda a tomar su capa. Es decir, el cristianismo en general se libró de esa masacre en el año 70 gracias a permanecer en las palabras de Cristo. Hoy hay mucha confusión sobre los últimos tiempos. Al rato invitamos a otro pastor y le va a decir otra cosa. Al rato invitamos a otro pastor y le va a decir otra cosa. Abre el internet y encuentra una información bien extraña, ¿no? Un dragón con 20 cabezas y cosas por el estilo. Si usted quiere librarse de ese tipo de crisis teológicas y quiere entender de manera muy sencilla y muy simple lo relacionado a los últimos tiempos, ¿qué debe hacer? Escuche las palabras de Cristo, que de hecho dio un sermón largo que en Marcos se resume en 37 versículos sobre lo concerniente al fin de los tiempos. Inciso A, entonces, nuestra respuesta es permanecer en las palabras de Cristo. Estudiemos su palabra. ¿Qué dijo Jesús? ¿Que habría un anticristo? No, muchos anticristos. ¿Que habría una gran tribulación de 7 años? Ya veremos si dijo eso. ¿Que habría un rapto secreto y que los demás iban a quedar aquí 7 años a sufrir? Ya veremos si Jesús dijo eso. Porque si Jesús no lo dijo, aunque lo diga quien sea, es difícil de sostener, ¿sí o no? Vamos a seguir, hermanos. Inciso B. Segunda respuesta sobre esta situación, como dijo nuestro hermano Aurelio, predicar el evangelio en todo el mundo. No somos iglesia solo para pasarla bonito. Fíjense, ayer la pasamos muy bonito, ¿no? Algunos están incluso hasta embarados de tanto que jugaron. Pero más allá de que la iglesia fue construida por Cristo para que la pasemos bonito y tengamos comunión, ¿cuál es la gran comisión para la iglesia de los santos? Id por todo el mundo y predicad el evangelio en todas las naciones, a toda criatura. Y por eso nuestra actitud debe ser esa. Vean por favor lo que dice el versículo 10, todos juntos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. ¿No tiene tiempo usted de ir con el hermano Frank los miércoles o viernes que salen al parque? No se preocupe. Bueno, si tiene tiempo, vaya, Pero si no tiene tiempo, predique el evangelio en su trabajo. ¿Sus amigos conocen el evangelio? ¿Sus compañeros de trabajo? No si usted le ha dado consejos morales, porque de consejos morales estamos llenos por todas partes. No si usted le ha dicho, cree en Diosito, o échale ganas, voy a orar por ti, porque eso no es evangelizar. ¿Usted le ha compartido el conocimiento de la verdad? ¿Le ha dicho que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres? ¿Y que solo por la fe en Cristo podemos ser salvos? ¿Y que sin las obras, y que las obras no nos pueden dar salvación? ¿Que los ritos, sacramentos, méritos no tienen valor para Dios? Es lo que tiene que compartir usted. Que Dios amó al mundo y entregó a su Hijo para que el hombre se salve gratuitamente por medio de la fe. ¿Lo hace en la escuela? Hágalo en la escuela. Ahora sí que hágalo en cualquier otro lugar, a tiempo y fuera de tiempo. Pero tenemos que predicar el evangelio de Cristo porque estamos viviendo en los últimos tiempos. Inciso C. Es el último inciso, creo, ¿verdad? No, hay otros poquitos. Bueno. Confiar en el poder del Espíritu Santo. Miren, lo que Cristo dice es bonito que nos va a pasar. La crisis para el cristianismo es algo agradable, persecución, que nos van a tener en concilios, en sinagogas. Bueno, eso más en el contexto de aquella época, pero que se dé la persecución, que nos discriminen por nuestra fe, que nos azoten por nuestra fe, o que en algunos casos incluso nos maten por causa de nuestra fe, no es algo agradable. Y pregunto yo, ¿no debería ser eso suficiente para desalentarnos? ¿Sí o no?
¿Sí o no, hermano? Pues yo creo que sí, ¿no? ¿Para qué queremos más? Con eso quisiera yo dejar de ser cristiano. Pero tenemos un poder que no tiene ningún otro sector religioso. Un poder que nos ha sido conferido por Cristo. ¿Se acuerdan que cuando Cristo se iba a ir a los cielos, los discípulos se pusieron tristes? ¿Y qué les dijo? No estén tristes, les conviene que yo me vaya, porque les voy a enviar ¿a quién? Al Consolador. Y cuando Él venga les enseñará todas las cosas, los guiará a la verdad. Cristo también les dijo en Hechos 1:8, no se vayan de Jerusalén, porque vendrá el Espíritu Santo. Dice 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu. Y me seréis testigos ¿en dónde? En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo nos puede permitir tener dominio de nuestras emociones, estar tranquilos en medio de la persecución y la tribulación. Y el Espíritu Santo nos da el denuedo suficiente y el conocimiento de Dios para poder avanzar en medio de la crisis que estamos viviendo como hijos de Dios. Así que echemos poder del Espíritu Santo. Pregunto, ¿todos los cristianos tenemos el Espíritu Santo, hermanos? Fíjense, ¿lo tenemos todos los cristianos o no? Todos los que hemos creído en Cristo, ¿tenemos el Espíritu o no? ¿En nosotros o con nosotros? En nosotros. Pero todos los cristianos echamos mano de ese poder. ¿Verdad que no? Por eso las exhortaciones, sed llenos del Espíritu, caminen en el Espíritu. No le den rienda a los deseos de su humanidad. Porque tenemos el poder de Dios, hermanos, para hacer lo imposible. Hubo un hombre llamado Pedro, no sé si lo recuerdan. ¿Sí lo recuerdan? Pedro, el apóstol. Cuando él estaba sin el poder del Espíritu Santo, muy valiente le dijo al Señor, Maestro, no te preocupes, mi vida pondré por ti. Y lo dijo con sinceridad, ¿sí o no? Pues sí, porque estaba influenciado y motivado por un sentimiento muy bonito, ¿no? Pero cuando llegó el momento, ¿qué pasó? Lo negó 3 veces. Pero ese mismo hombre cobarde, sin valor, del vulgo y sin letras, días después se paró en la clausura de una fiesta religiosa llamada Pentecostés. Se puso en pie, citó al profeta Joel y les predicó de aquel hombre Jesús Nazareno, quien murió en la cruz por los pecados de la humanidad, y les dijo, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y dice la Biblia que por el sermón de ese hombre y por el poder del Espíritu, como 3,000 personas se convirtieron y se bautizaron. Así que echemos mano del poder del Espíritu Santo. No tengamos temor a la persecución. No tengamos temor a que el fin del mundo está cerca. No tengamos temor a que la sociedad no va a mejorar. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cristo dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es más, ¿y si se nos pierde la vida aquí? ¿Y si nos matan? ¿Y si una pandemia nos quita la vida? ¿Y si perdemos el trabajo? No se preocupen. Nosotros tenemos una mayor esperanza. Porque yo vivo, ustedes también vivirán. Este mundo para nosotros es temporal. No debemos tener terror porque nosotros tenemos una esperanza. Y termino, hermanos, si es el último ahora sí, ¿verdad? Inciso D. La última respuesta ante lo que vivimos, perseverar hasta el fin en medio de las dificultades. ¿Alguna vez se han preguntado qué significa lo que dice el versículo 13 al final? Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Bueno, no se refiere al fin del buen fin, ¿verdad? Digo porque algunos están queriendo perseverar hasta ese momento. Pero perseverar hasta el fin no significa que la salvación la ganamos por perseverar, ¿sale? Significa que aquellos que perseveramos hasta el fin, ya sea de nuestras vidas o el fin del mundo, si es que se da el caso, son las características, son las cualidades de alguien que verdaderamente será salvo, de alguien que verdaderamente conoce a Dios, que a pesar de las dificultades, terremotos, guerras, persecución, apostasía, falsos profetas, esa persona va a perseverar hasta el fin. Que si Cristo está en él,
Él va a terminar la obra en él. Ejemplo, ¿cuántos de aquí han sido decepcionados por un pastor? A ver, levanten la mano. Aquí me hacían un chiste ayer, ¿no? De que un niño se comió una moneda y decía, ¿cómo le vamos a sacar la moneda? Y decían, pues llévaselo al pastor, porque el pastor es buenísimo para sacar el dinero, ¿no? Y era un chiste, era un chiste que a mí no me dio mucha risa porque yo soy pastor, pero la realidad, esto refleja algo muy triste, el cómo hombres que profesan ser de Dios han lucrado con el dinero, con la fe de muchas personas, ¿o no? ¿Qué iglesia también no se ha comportado de una manera incorrecta que ha dañado la vida de otros? Pero ¿por qué está usted aquí? ¿Sabe por qué? Porque si Cristo está en usted, ¿qué dice el texto? El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Si fuera por usted, usted no estaría aquí. Mire, si a usted lo defrauda un hombre llamado pastor, lo lastima, si fuera por usted, ¿estaría aquí? Escuchando a otro pastor, más joven todavía, ¿no? Más inexperto todavía, tal vez. Pues tal vez no. Pero es porque Cristo mora en usted que usted puede perseverar. En medio de eso, en medio de persecución, en medio de dolor, tribulación, perseveramos hasta el fin, no porque esa sea la condición para ser salvo, sino porque esa es la cualidad de que somos verdaderamente salvos. ¿Quieren ver conmigo un texto? Y ya terminamos. Vean Colosenses. Creo que por ahí está un pasaje muy bonito que nos puede ayudar. Colosenses capítulo 2, ¿sí lo tenemos? Verso, 1:23, Colosenses 1:23. ¿Lo tenemos todos? ¿Cómo dice? Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Qué dice Pablo? Ustedes serán salvos, y son salvos si en verdad permanecen. No es la permanencia lo que nos salva, quiero que me entienda bien. La permanencia es la evidencia de que verdaderamente hemos creído. Se lo explico más fácil. Un sembrador salió ¿a qué? A sembrar, ¿no? Y mientras tiraba la semilla, una parte de la semilla cayó en el camino, esas brechas, esas veredas que por estarlas pisando se quedan duras. Y entonces vino un ave del cielo y se tragó la semilla, de manera que la semilla nunca pudo penetrar en la tierra, ¿sale? Parte de la semilla también cayó ¿en qué? En pedregales, en una tierra que tenía, sí, una capa de tierra, la semilla pudo penetrar, pero abajo de esa capa pequeña de tierra, ¿qué había? Piedras, pedregales. Así que la semilla brotó porque el sol le ayudó un poquito, el agua le ayudó un poquito, pero ¿saben qué? Como la raíz no pudo penetrar, ¿qué pasó? El sol al poco tiempo la quemó. ¿Sabe qué significa eso? La primera representa a alguien al que se le predicó la palabra y ni siquiera la entendió, ¿sale? El ave se llevó la semilla por completo, no pasó nada. El segundo es uno al que se le predicó la palabra, ¿lo entendió o no? ¿Ese sí lo entendió? ¿Se emocionó o no? Sí, pero es de corta duración porque no tiene raíz en sí. Esa es la imagen de alguien que no conoce a Dios, que se emociona, que aparentemente entiende. Pero los que fueron sembrados en buena tierra, dice el texto, son los que dan fruto, son los que perseveran, son los que permanecen. Filipenses 1:6 dice así, y terminamos con este pasaje. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, ¿sí lo tenemos? Que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No depende de usted, no depende de mí, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Tal vez usted aquí está pasándola muy mal por vivir en esta época tan cruel, ¿no?
Tal vez usted ha sido víctima de que la pandemia se lleve a un familiar. Tal vez usted ha sufrido algo espantoso por la sociedad, por la política, la economía, por la guerra, etc. Pero quiero recordarle algo, que si usted cree en Cristo, usted tiene una esperanza que trasciende a ello. Pero si usted aquí nos visita hoy por primera, segunda o tercera vez y dice, pues el sermón está muy bonito y como que el tema a mí sí me interesa mucho, eso de los últimos tiempos. Bueno, primero le decimos que asista porque todavía falta un poquito, ¿no? Pero lo segundo es que si usted no cree en Cristo Jesús, hoy es el momento para que usted se entregue en fe, para que usted ponga la fe en el Hijo de Dios, quien murió por los pecados de la humanidad, quien resucitó al tercer día, porque si usted no cree en Cristo, no solamente va a sufrir en este mundo, va a sufrir por toda la eternidad el caos eterno, la ruina eterna. Tenemos que desechar la soberbia, el orgullo, porque Cristo nos está esperando con los brazos abiertos. Él quiere que usted venga en un acto de fe y arrepentimiento, y Jesús dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Hagamos una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu santa y bendita palabra. Llévanos con bien a nuestra casa, Señor, y permite que tu palabra taladre en el corazón de los oyentes, especialmente en el mío. Y te rogamos, Señor, que aquellos que nos visitan también se puedan llevar el regalo de la salvación que es en Cristo Jesús. Te damos a ti la honra, la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén.